Bueno, primero que nada agradecer a las autoridades del Consejo. Para mí también es una circunstancia siempre interesante dirigirme a lo que sería mi colega, ¿no? Hace un tiempo que ejerzo no estrictamente la profesión, ni en la academia, ni en la investigación, ni en la docencia, pero bueno, me tocó desempeñar un papel para que en realidad no hay matrícula, ¿no? No sé si no debería haber, para ministro de Economía. No sé cuántos quedan, pero bueno, pero que obviamente vendría a ser una especie de culminación de una carrera que en mi caso fue más bien académica y científica que profesional. Tuve, como contaban recién, ya un poco tedioso, la tediosa enumeración de antecedentes. Tuve un paso por la gestión privada, pero básicamente orientado por cuestiones teóricas y académicas y políticas, ¿no? Y políticas. Siempre fue algo que me fascinó, que me interesó y que me parecía que valía la pena explorar de nuevo lo que sería la historia económica de la Argentina. Yo, como decía, no sé si le prestaron atención, pero me dediqué a varias especialidades como economista. Una de ellas es la macroeconomía, otra de ellas es la teoría económica, y otra es la historia del pensamiento económico. Y después, en el plano de lo que sería esta teoría aplicada, más bien a la cuestión de la historia económica argentina. No es lo mismo estudiar historia o teoría económica que discutir la historia económica argentina. Yo siempre sostuve que atrás de cada interpretación, cada relato, por llamarlo así, tenemos esa palabra, de la historia económica del país, hay una teoría económica que muchas veces está oculta o casi, para subir un poco más el tono a esto, casi está traficada, deliberadamente oculta. Es decir, que el historiador económico, en general, a modo de marco conceptual, de matriz interpretativa o de prejuicio, tiene una opinión acerca de las diversas teorías económicas, y entonces cuando explica, cuando narra la historia económica del país, o de cualquier país o del mundo, lo hace con esas lentes. Yo en mi caso siempre fui profundamente antineoliberal. Aquí recién hablaba con Freddy Lazarte, ¿no? Un colega que conocí en el año 2008, creo que hoy es vicedecano, vicerrector, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, y lo conocí a él en lo que sería mi vida previa. Yo no era... Me dedicaba a la política, pero a través de un centro de estudio. No había tenido ningún cargo público ni ninguna notoriedad por cuestiones políticas. Era docente e investigador. Había trabajado para mi doctorado, también lo mencionaron ahí, lo que sería la teoría keynesiana. Había escribí un libro sobre la teoría keynesiana, particularmente sobre la teoría general de Keynes, que es el libro más importante de Keynes y probablemente el más importante del siglo XX de teoría económica. Y el colega Freddy Lazarte, que creo que en ese momento daba algo así como historia de las teorías económicas, doctrinas. Sorpresivamente para mí me llegó un mail, se había publicado mi libro y me invitó a exponer mi tesis a Catamarca. Se cumple, hago este pequeño homenaje porque se cumplen hoy 10 años y vine en una situación, en un papel completamente distinto. Pero yo creo que de alguna manera dije lo mismo. No sé si eso habla bien o mal de mí, porque vendría a ser que mucho no me actualicé desde aquella época, pero podríamos llamarlo coherencia también,
que está mejor visto. Y uno de mis puntos centrales, estudiando la teoría general de Keynes, era precisamente la idea de que el neoliberalismo, la teoría neoliberal, que para los colegas que estoy hablando, incluso si hay algún, me dijeron, hay también algún empresario, pero si alguien tiene alguna duda con lo que digo, me interrumpe, ¿no? Pero la verdad es que en el terreno de la teoría económica, lo que hoy conocemos como neoliberalismo es una de las escuelas de pensamiento económico más antiguas, es de fines del siglo XIX. Y se llama, entre nosotros los economistas, se llama teoría marginalista o neoclásica. Después se la llamó neoclásica, pero en su momento nació como una revolución teórica ¿contra quién? Contra la teoría clásica. La teoría clásica era la de Ricardo y Marx. En aquel momento, la escuela de pensamiento económico principal, la hegemónica, la más importante, la corriente principal, lo que sería la que estaba de moda, era la teoría de Ricardo, la teoría clásica de Ricardo. Y surge esta escuela marginalista. La teoría del marginalismo, la que se presenta, en realidad hay tres autores que en general se mencionan. Me tomo estos atrevimientos porque no estoy en una clase, ¿no? Estamos en el consejo profesional, entonces los tres autores que dan nacimiento a esa escuela se llaman Jevons, Menger y Barbaz. Son tres autores que publican sus obras al mismo tiempo pero sin conocerse y dicen prácticamente lo mismo. En el año 1871, dos de ellos y el otro en 1874. Es decir, con 3 años de diferencia, en países distintos. Barbaz era francés, Menger era austríaco y Jevons era inglés. Escribió en Manchester, si no me equivoco. Y publican 3 obras, 3 libros, sin conocerse entre ellos, sin haber hablado, sin intercambiar correspondencias, que dicen más o menos lo mismo, en términos teóricos. Lo principal que dicen es que están haciendo una revolución. Es decir, que van a cambiar de cuajo la teoría económica. Que todo lo que decían los economistas estaba mal. Y dan surgimiento a esta revolución marginalista, o revolución neoclásica, la llamaríamos hoy. Lo que quiero decir es que eso que escriben estos 3 señores es prácticamente lo mismo, con alguna fórmula más o alguna fórmula menos, que lo que piensa Sturzenegger. Es decir, no ha habido 1870, 1970 un siglo, digamos, un siglo y medio, no hubo modificación. No es una teoría nueva, no es una teoría moderna. En el terreno conceptual, en su raíz más profunda, la teoría económica, hoy dominante, hoy en boga, proviene de fines del siglo XIX. Es lo más viejo que hay. Casi es más viejo que el Capital de Marx, por ejemplo, que se termina de publicar en 1890. Entonces, la teoría hoy dominante no es una novedad, no es un invento, ni que se aplique es resultado de la llamada pesada herencia en la Argentina. Porque no es que sea una teoría económica que da respuesta a los problemas de países periféricos, dependientes, emergentes, ahora que está de moda el término, de la América Latina. No es eso. La teoría que da sustento la teoría económica que da sustento, o sea, que da justificación, que le da explicación a las medidas que está aplicando hoy Macri en la Argentina, esa teoría económica se inventó en 1870. O sea que en el medio no es que Macri elabora una respuesta a lo que han llamado marketineramente pesada herencia, que vendrían a ser problemas subyacentes que encontró, y el término me agrego a decir algo más, y que nadie había visto
¿no? Porque fíjense que el discurso de la pesada herencia no es un discurso de campaña del actual gobierno. No es nunca en toda la campaña nadie habló de la pesada herencia. Menos todavía Macri. Estamos hablando hace 31 meses. No se mencionó la idea de que en Argentina había enormes problemas que iban a requerir soluciones cruentas, y menos todavía se ha hablado de la batería de medidas de política económica que se iban a aplicar. Por eso digo, y parto de acá, las políticas económicas que se están aplicando hoy forman parte de un pensamiento económico recontra antiguo, y que además ha tenido mucha regularidad en el tiempo. Es decir, que estas medidas que provienen de la escuela neoclásica marginalista se han aplicado en todas las regiones del mundo, en muchísimos países y en épocas muy distintas. No es entonces que el programa económico, yo creo que es una pista absolutamente equivocada, además inconducente, tratar de explicar lo que está haciendo el gobierno hoy como respuesta a la situación que encontró, siquiera a las condiciones estructurales o económicas generales de nuestro país. Como se dice en la industria del software, ¿no? Es un enlatado esto. Un enlatado son esos programas que uno compra y que están hechos para cualquier situación. Bueno, este programa económico de Macri es un enlatado. Por eso llamaba la atención, a favor de mi argumentación, en el hecho de que durante los 12 años que gobernó el signo político anterior, nosotros, nunca hablaron de esa pesada herencia. No había ninguna pesada herencia. Es más, la campaña electoral, de eso hoy hablaba en clave más general, no menos específica. Pero la campaña electoral con la cual llega al gobierno el actual presidente, en realidad partía de la hipótesis contraria. Porque ¿qué sería la pesada herencia? Un montón de problemas gravísimos que requieren una solución urgente. La campaña electoral de la actual fuerza gobernante decía exactamente lo contrario. Decía, hay ciertas cosas que ya están, ciertos derechos, cierta plataforma que ya está instalada, y ahora nosotros, a diferencia del gobierno anterior, el de Kirchner, el de Kicillof, digamos, me pongo yo por haber sido específicamente el ministro de Economía, ellos no te lo pueden dar, nosotros sí. Y esto se resumía en algunos eslogans de campaña bastante elocuentes. Por ejemplo, no vas a perder nada de lo que tenés. ¿De qué cuadro surgía esta afirmación? Que lo que está ya está firme y ahora vamos a avanzar un poco más. ¿En qué vamos a avanzar? Y los jubilados van a tener mejor jubilación, vamos a exportar más, los trabajadores van a tener menos impuestos, o sea, mejorar la situación, sectores concentrados como el sector agroexportador de la pampa húmeda argentina va a tener menos impuestos. Es decir, había una situación que estaba bien y se podía mejorar. ¿Cómo se presentaba? Bueno, cambiemos para vivir mejor. Planteo esto porque hoy el cuadro, tanto discursivo, propagandístico como económico, es completamente distinto. Desde que llegó Macri estamos en una emergencia a la que hay que responder con medidas económicas penosas y drásticas. Nada de esto formó parte del discurso electoral, ni siquiera del discurso no electoral. No era lo que decían. Por eso se armó un lío, porque este plan económico, todas las veces que se aplicó en la Argentina y varias veces que se aplicó en el mundo, el mismo programa económico, y ahora le voy a mostrar que es el mismo, en general se aplicó en contextos de crisis, como una respuesta a una situación de crisis económica. Son programas de emergencia.
Esos programas de ajuste estructural, qué sé yo, son programas de emergencia. En Grecia, por ejemplo, que se ha aplicado un programa parecido, es una emergencia. Te queda una crisis de deuda. En Argentina, cuando Cavallo plantea el programa de convertibilidad, lo hace ante la hiperinflación. O sea, una situación similar, porque la hiperinflación también tenía como el origen una dificultad de administración de manejo de la deuda externa, pero en un momento había un proceso de hiperinflación, que es un problema de la moneda nacional, en otro de escasez de divisas para atender los vencimientos de capital y de intereses de los compromisos externos, y otro momento donde se aplica un plan, un programa similar, me animo a decir casi idéntico, a este, en la historia argentina. Bueno, ocurrió varias veces durante la época desarrollista, pero como programas menos definidos, porque eran programas industrializadores con componentes de ajuste. Ahora, un programa como este se aplicó en la época de Martínez de Oz. Si uno, pero de nuevo, cuando lo aplica Martínez de Oz, cuando lo anuncia, dice hay un descontrol económico, efectivamente había indicadores económicos muy malos y había una situación de crisis. Que en ese momento el gobierno anterior había reaccionado ante esto con el Rodrigazo, es decir, estaba declarada una crisis. Entonces, este programa se ha aplicado varias veces en una situación de crisis. Acá aparece una particularidad de esta experiencia neoliberal en Argentina, que es que las condiciones en las que se empieza a aplicar este programa no son de crisis. Porque si algo no había, uno podría tener diagnósticos muy divergentes sobre en qué condiciones se encontraba la economía en 2015. Yo voy a decir números concretos y objetivos. 2015, según Macri, la economía creció 2,6%. Revisaron las cifras, estábamos en una etapa de crecimiento. La inflación, cuando nosotros dejamos el gobierno, la proyectada anual era 22. Faltaban 2 meses. Después, claro, llegaron, devaluaron, cuando gana Macri hay un reacomodamiento de precios por peligro de devaluación inminente, qué sé yo. Pero era 22% cuando el año anterior, estoy tomando números siempre equiparables, la Oficina de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. No porque yo esté de acuerdo con estos números, sino porque son la misma fuente, entonces no tenemos que discutir que lo mide. Entonces era 22. El año anterior había sido 37. O sea que se había reducido la inflación a menos de la mitad en el 2015. La tasa de desempleo era de 6% en ese momento. La economía tenía un mínimo déficit comercial, mínimo. No había una crisis. No había hiperinflación, no había problemas con los vencimientos de deuda, no había desempleo masivo. El déficit fiscal, voy a tomar los números de ellos. Lo del prospecto del bono a 100 años, 1,8% déficit primario. O sea, uno de los déficits más bajos de toda la región. Y el déficit financiero sumaba 1 punto como máximo. O sea que no había ningún problema económico agudo. Y hay un problema, porque se aplica un plan que en general es un plan de shock ante una situación que no requiere una respuesta de emergencia. Entonces ahí empiezan algunas maniobras discursivas. ¿Cómo se explica? Porque en la campaña no se había dicho, la situación económica no lo necesitaba. Yo no estoy diciendo, y creo suponer que entre el público hay, no todos creen a rajatabla todo lo que les digo, ni tienen por qué creerlo. Incluso puedo ver en este público gente que no estaba de acuerdo con nuestro gobierno, y que estaba o estuvo de acuerdo con Macri, y que lo votó, por decirlo más individualmente. Ahora, lo que quiero decir es que cuando Macri asume, no asume en una situación de crisis económica, no asume diciendo que va a ser un programa de shock, y entonces hay un grave problema argumentativo para explicar por qué se está haciendo lo que se está haciendo.
desde el punto de vista del gobierno, se empezaron a generar, producir algunos vehículos discursivos para justificar lo que se estaba haciendo y a veces ocultar lo que se estaba haciendo, pero justificar sus resultados. Ahí se empezó a decir que durante el gobierno anterior había una crisis. Lo que estoy por decir puede sonar absurdo, ¿no? Pero es un discurso que se estableció como bastante difundido, que había una crisis asintomática. Es decir, que no es verdad que no había que aplicar un programa de emergencia, porque sí había una crisis. El problema es que nadie se había dado cuenta. Entonces, la segunda maniobra discursiva fue la pesada herencia. Que nadie sabe exactamente cuáles son los elementos que componen esa pesada herencia, ¿no? Porque muchos de ellos empezaron a resultar, cuando Macri estuvo en el gobierno y empezó a rever todas las estadísticas, claras mentiras, porque no había ningún problema grave de déficit, con un agravante que quiero mencionar. El déficit de todos estos años de Macri es mayor que el déficit de 2015. O sea que hay más déficit fiscal. De la misma manera, si había un problema externo, no se notaba, pero además hoy hay mucho más déficit de cuenta corriente, déficit comercial, más fuga de capitales, es decir, que las cuentas externas están mucho peor. Si había un problema que la economía no crecía durante la administración de Macri, el primer año, según estadísticas de ellos, y para no cuestionar la fuente, cayó 2,3%, venía a crecer 2,6%, con lo cual los primeros 6 meses son el arrastre de crecimiento, es decir, la economía terminó cayendo como 5%, pero 2,3%, después recupera el segundo año, creo que 2,4%, no llega al nivel que tenía en 2015, y este año no se sabe si va a crecer 0%. O sea que si había un problema de estancamiento, hoy estamos peor, porque veníamos creciendo y paró de crecer. Entonces aparece el discurso de una pesada herencia bastante difícil. Se decía, por ejemplo, vienen ahora a mi cabeza, que el Banco Central no tenía reservas, porque una parte de esas reservas provenían de un préstamo chino, el famoso swap de China. Ese swap de China sigue activado. Cuando yo me fui el último día de gobierno, había 26.000 millones de dólares en la reserva. Hoy hay 48.000 millones de dólares. 11.000 de esos 26.000 venían de un préstamo de China. Hoy 11.000 de esos 48.000 son el mismo préstamo de China. Porque si no funcionaba o no servía, o era mentira, lo hubieran encerrado. No era mentira. Está ahí, se puede usar. Pero quiero decir algo más. En el medio del gobierno tomó 100.000 millones de dólares de deuda. Nosotros, de hecho, en julio de 2015, las reservas eran 34.000 millones. Pero tuvimos el pago del famoso Boden 15, que eran 7.600 millones de dólares. Por eso, por pagar la deuda, eso baja muy fuerte. Obviamente, cuando uno administra una de estas situaciones, como hace este gobierno, no solo el neto es que no pagó nada de deuda, sino que tomó deuda. ¿Cómo hacen? Cuando viene un vencimiento, lo refinancian. Entonces no salen reservas, porque lo cambian por un título nuevo de 10 años más. Nosotros pagamos en efectivo siempre todos los vencimientos prácticamente. Entonces, obviamente eso afectó el nivel de reservas. Pero lo que quiero decir, comparado con 34.000 millones de dólares, hoy hay 14.000 millones de dólares más. Comparado con 26.000, hoy hay 22.000 millones de dólares más. Pero en los dos casos tomaron deuda nueva, más allá de los pagos, ¿no? Emitieron 200.000, pero 100.000 los usaron para pagos y cosas. O sea, neta, final, tomaron 100.000. Y las reservas crecieron 22. O sea que están faltando 78.000 millones de dólares que se fueron a algún lado. Lo que quiero decir es que no había un problema de reserva, porque yo también podría salir, tomar 100.000 millones de dólares, que hubiera tenido 126.000 millones de dólares. O sea, todas estas reservas no son resultado de un proceso de crecimiento, de mejora de las cuentas externas, son financieras. Que además tienen el problema de que han engrosado
tremendamente duplicado el pago de intereses anual, con lo cual esas reservas tienen la dificultad de la salida de capital en bruto. Pero, ¿por qué hago esta introducción? Simplemente porque en Argentina pasó algo insólito. Y el otro día lo oí a Melconian hablando, no sé dónde, en el Rotary Club, me parece que se difundió, no, pero yo lo que digo lo digo en todos lados. No, él. Sí, él pidió que no lo hagan, la verdad, pidió que no lo hagan. Pero decía algo parecido a lo que dije yo. Es muy difícil aplicar un plan de ajuste cuando no hay una crisis. Esta es la novedad. Se está aplicando un plan de ajuste, un plan neoliberal cuando no hay ninguna crisis. Eso, por lo menos a mí, tuve acá, además de esa pasión que recordé hoy de 2008, recordaba acá con Verónica, que estuve en abril de 2016, 4 meses de la asunción de Macri. Y me animo a decir que ya en ese momento caractericé este programa económico exactamente igual que lo que haría ahora. Es decir, que no se ha aportado ni un solo elemento. Porque mi punto, tal vez por mi desviación profesional, ¿no? Teórica, mi punto siempre ha sido entender cuál es el núcleo conceptual, político, teórico, que orienta un gobierno. Y este gobierno es un gobierno marginalista, neoclásico, neoliberal. Y no hay ninguna sorpresa que esté aplicando un programa neoliberal, de manual. ¿En qué consiste un programa neoliberal? Voy a mencionar 6 de las medidas centrales que caracterizan un programa neoliberal. Si uno quiere, ¿vieron cuando dice tiene 4 patas, ladra, es un perro? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos únicos que caracterizan un programa neoliberal? Si alguien es un poco más inquieto y tiene ganas, después de salir de acá, de ponerse a estudiar un poco, entren y pongan Consenso de Washington. Consenso de Washington. Es un documento que contiene 10 puntos, que eran las recomendaciones, en 1991 se publicó, y fue la orientación que desde Washington venía para los países dependientes o desarrollados, tercermundistas, como quieran llamar. Pero yo voy a mencionar no 10 sino 6 puntos. Ahora lo que quiero decir es que si ustedes toman los 10 puntos del Consenso de Washington, van a encontrar que Macri los está respetando a rajatabla. Es eso lo que está haciendo. Cuando estamos 28 o 27 años después, está aplicando esa. Yo hablé de 150 años. Es el mismo plan. Y la realidad del 91 no era la misma que ahora. Como no era la realidad de Grecia y más que la de Argentina. O sea que para mí, este tema de la pesada herencia no importa, pero lo más mínimo para comprender lo que está haciendo Macri. Le crean o no le crean que había una pesada herencia. Lo más triste es que si alguien le cree que había una pesada herencia, esto que está haciendo no la va a solucionar. Si a uno le gusta llamar pesada herencia algunos rasgos, supongamos que verdaderos, de lo que ocurría en la situación económica argentina en el año 2015, lo último que habría que hacer para solucionarlo es aplicar estas medidas. Lo último. O sea, si Macri dice la verdad cuando habla de una pesada herencia, así no se soluciona. Seguro. Porque además, con esto, los economistas, que hacemos ciencia económica, que es una ciencia social, tenemos un problema con respecto a los que hacen ciencias naturales. Es que uno no puede recurrir al laboratorio y la experimentación para probar algo. No es que uno diseñe un experimento, pone determinadas condiciones, sostiene esas condiciones y lo realiza 20 veces y va probando diferentes hipótesis a ver si se cumplen. Nosotros no podemos. Ahora, el programa neoliberal tiene una particularidad. Se ha probado 20.000 veces, en 20.000 lugares distintos, porque efectivamente no se puede hacer una sociedad de laboratorio para probar este programa, a ver cómo funciona. Pero se ha probado
20.000 veces, en 20.000 lugares distintos, y siempre fracasó. Siempre. Nunca cumplió, porque yo podría decir fracasó porque a mí no me gusta cuál fue el resultado. Pero fracasó en sus propios términos. O sea, no tuvo como resultado lo que se prometió que iba a ser el resultado. Lo voy a decir en lenguaje coloquial y argentino. No hay segundo semestre, no hay brotes verdes, no hay revolución de la alegría, no hay luz al final del túnel, no hay lo peor ya pasó. Y esto no es esta vez, porque en la misma Argentina, cuando se aplicó este programa, decían cosas como hay que pasar el invierno, ¿no? O sea que no es la primera vez. Ahora nosotros sí tener la ventaja de las ciencias naturales, de como científicos, supongamos, poder armar en el laboratorio determinadas condiciones para probar determinadas teorías, sin tener esa ventaja, tenemos el caso de un programa económico que se aplicó muchas veces en distintas condiciones, en distintos lugares, pero con exactamente las mismas medidas, y podemos decir que los resultados siempre fueron los mismos. Y dicho así, frontalmente, el fracaso. El fracaso en relación a las promesas que el neoliberalismo tiene cuando propone aplicar estas medidas. Para la historia argentina es claro que estos programas fracasaron, ¿no? Porque todas las experiencias históricas neoliberales fueron de desastre social, político y económico. Ahora, ¿en qué consiste el neoliberalismo? Dije 6 medidas. Además, yo creo que está grabado y supongo que está en YouTube para ver cuando yo vine a Catamarca, que dije. Y era abril. En abril había un clima totalmente distinto. En abril del 16. Totalmente distinto. Pero caractericé estas mismas medidas, dije que las estaban aplicando. Doy un caso, por ejemplo. En ese momento el gobierno festejó el 16 de diciembre de 2015, a 6 días de asumir, festejó que habían abierto el cepo. Abrir el cepo contiene 2 medidas neoliberales: fuerte devaluación y libre flujo de capitales. No hablaron ni de devaluación ni de entrada y salida restricta a los capitales. No lo dije. Yo creo que ese día salí en la radio indignado diciendo, pero ¿cómo? El gobierno devalúa 60% y todos festejan porque es el fin del cepo. Me acuerdo que también dije, si yo hubiera devaluado 60%, también le hubiera dicho a todo el mundo que podía comprar dólares. Total, nadie iba a querer comprar dólares después de una devaluación con el dólar de 16. O sea que no era un gran misterio. Pero contenía medidas neoliberales, que ahora paso a enumerar. Una, apertura importadora. Apertura comercial, básicamente entrada de bienes provenientes del exterior sin ninguna limitación. Apertura importadora. Para el caso argentino, eso ocurrió durante los 90, eso ocurrió con el programa Martínez de Oz. En ambos casos, y probablemente por el problema de origen que tiene este gobierno, aplicar un plan de shock, ajuste muy fuerte, en una situación que no es de emergencia económica y de crisis económica, a diferencia de esas otras experiencias neoliberales, en este caso el gobierno aplicó este programa diciendo que no lo estaba haciendo, negándolo. Me acuerdo porque hubo varios episodios donde el secretario de Comercio Interior decía que no había una catarata importadora, que no había, negando la realidad, porque las estadísticas en ese momento se publicaban. Después dejaron de publicarlas.
Hoy no tenemos las estadísticas completas de importaciones. Dejaron de publicarlo. Durante 6 meses el gobierno dejó de publicar, hizo un apagón estadístico, no había índice de precios, por ejemplo. Ni bueno ni malo, no había. Hoy el último índice de precios dio 1/3 menos que todos los privados. Todos los privados hablaron de 3 puntos para este último y dio 2,1. Pero bueno, quitando ese problema, que es un problema de medición. O sea, si este gobierno deja de medir la inflación, o la quiere medir distinto, o hace lo que hace, no impide que la inflación exista. No, las estadísticas van por un jardín separado de la realidad. Es una forma de medición. Después pueden, de alguna manera, impactar en las expectativas, pero el fenómeno concreto... entonces, lo que quiero decir es que hizo una factura importadora. Fuerte, muy fuerte, tremenda. Cuando uno mira números de cualquier rama de la producción, encuentra que el crecimiento de las importaciones fue explosivo, en particular en el artículo de consumo, y por eso, cuando uno recorre donde los supermercados, ya en la ciudad de Buenos Aires, no sé acá, pero encuentra productos importados que ni se hubiera imaginado. No, acabamos de comprar en la ruta viniendo para acá, vendían mandarinas, naranjas, bueno, todo eso ya es importado. O sea que un rasgo que es la apertura importadora está presente en el programa económico actual, es parte de los programas económicos neoliberales de acá y de cualquier lado del mundo. Lo que pasa es que Cavallo, o Martínez Dios, defendían la apertura importadora, porque tenían un discurso fuertemente antiindustrial. Decían que la industria argentina era una aberración, un ejemplo, un producto de políticas equivocadas, insostenibles, y que entonces lo más lógico era terminar con la industria nacional. Así como digo, por eso todos recordarán la propaganda de Martínez de Oz y la silla esa, que había 2 sillas, pero que no había industria nacional importada, y un tipo se sentaba en la industria nacional, se le rompía la silla, y después se sentaba en la otra y decían es más linda, es más cómoda, es más durable, importado. Este gobierno no tiene ese discurso. No tiene ese discurso. Pero la medida la tomó igual. Abrió las importaciones. Y como corresponde, digan lo que digan, lo defiendan o no lo defiendan, lo oculten o no lo oculten, el resultado de una apertura importadora es siempre la misma. ¿Cuál es? La desindustrialización. La desindustrialización. O sea que lo que estamos viendo acá en el parque industrial, en el tema de alpargatas o cualquier otro producto, entre otras medidas de la apertura importadora. De la misma manera, es otro de los pilares de cualquier programa neoliberal, acá y en cualquier lado del mundo, la desregulación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Libre entrada y salida de capitales. En nuestro gobierno, además está decir, no había una apertura importadora, había diferentes, para ver cuál es el contrario, mecanismos de regulación o de, digámoslo, administración del comercio exterior. Es decir, que no entraba un container con cualquier cosa sin explicar el origen, sin explicar cuál era el precio al que llegaba, sin demostrar que no era producto de elevación fiscal externa. Bueno, había ciertos requisitos para que un producto importado pudiera entrar al país, lo cual impedía que, por ejemplo, si en alguna otra región del mundo había una situación de bajo consumo, entonces había excedentes de mercancías, esto se llama una crisis de sobreproducción, ¿no? Si ocurría esto, no dejábamos que los saldos fueran colocados a un precio inferior al de costo en el mercado argentino, porque eso se llamaba dumping. Entonces teníamos antidumping, licencias no automáticas y declaraciones juradas anticipadas de importación. También el importador tenía que demostrarnos que formaba parte de un negocio con determinadas características. Por ejemplo, que no era contrabando, que pagaba impuestos. Bueno, requisitos. La desregulación financiera
que es el segundo punto, lo que dice es, los capitales pueden entrar y salir de la Argentina, deben ser tratados de la misma manera que los capitales nacionales, para cualquier uso, ya sea especulativo, compra de títulos, bonos, acciones, o productivo. Debe tener el mismo tratamiento los capitales extranjeros que los nacionales. Y no puede haber ningún impedimento a la salida de esos capitales cuando ellos lo deseen. Recomiendan del FMI para abajo, cuando se ponen a discutir estas cosas, sobre todo después de la crisis de 2008, recomiendan tomar medidas de regulación financiera. O sea que no es recomendable, porque la crisis de 2008 armó una ola de crítica al descontrol de los procesos especulativos internacionales, los paraísos fiscales y todas esas cosas. Con lo cual se planteaba regular más la entrada y salida de capital. Los países como europeos, pero también Estados Unidos, tienen regulación de entrada y salida de capital. A veces son países tan grandes que no tienen dificultades o no experimentan las mismas dificultades que experimenta un país pequeño, donde con volúmenes relativamente pequeños de activos pueden generar problemas muy graves, cambiarios o financieros. Lo voy a decir más claramente. Vienen 5.000 millones de dólares a invertirse en títulos públicos argentinos. Entran los 5.000 millones de dólares. Nadie les pregunta nada. Compran los títulos públicos. Cuando les parece que cambiaron las condiciones nacionales o internacionales, retiran los 5.000 millones de dólares. ¿En cuánto? Digamos en una semana. Eso te puede generar una devaluación realmente destructiva. O incluso te puede generar problemas en los precios de tu título de deuda o de tus activos. Puede generar un descalabro. Por eso no es conveniente, en países como el nuestro, que volúmenes grandes de capitales puedan entrar y salir sin ninguna explicación. La desregulación financiera es un requisito de todo programa neoliberal. Agrego, hoy nosotros somos país emergente, no porque nuestra economía creció, porque cayó, no porque hay más inversión, porque hay menos inversión que en 2015, no porque nuestro comercio exterior es superavitario, no porque el empleo sea mayor. ¿Por qué nos declararon país emergente? Porque hay absolutamente cero control en la entrada y salida de capital. Es una calificación que necesitan los inversores financieros para invertir en un país, sabiendo, invertir, no le pongo comillas, especular en un país, sabiendo que cuando se quieran ir nadie le va a decir detente, parate o lugar. En nuestro gobierno, cuando entraban capitales durante el plazo de 6 meses, 30% de esos capitales tenían que permanecer inmovilizados en cuentas en el país. Esto para evitar lo que se conoce como capital golondrino, y que entonces puede haber algún problema de cuenta corriente o puede haber algún problema cambiario o financiero por ingreso y salida de capitales especulativos, que muchas veces esas salidas en estampilla tienen un efecto amplificado porque se generan esas situaciones de pánico cambiario, bancario, donde empiezan a salir los capitales y el resto lo sigue no porque haya alguna cuestión de fondo que lo amerite, sino simplemente porque se da el llamado efecto contagio, que durante los años 80 fue el causante de las crisis conocidas, bueno, en los 90 también, ¿no? Como el tequila, la crisis rusa, fueron casos de salida en estampida de los capitales que volcaron la situación financiera de un país sin que pasara absolutamente nada. Porque esto se puede desencadenar porque, por ejemplo, en Estados Unidos suben la tasa de interés. Entonces esos capitales dicen, bueno, va a subir la tasa de interés, vámonos a Estados Unidos a invertir, que es más seguro, o saquemos una partecita, a veces son fondos multimillonarios de cada uno de los países, pero para países pequeños esa partecita que retiran todos juntos representa un volumen enorme. Hoy somos países emergentes porque es un país donde hay
absoluta libertad de especulación. Eso es lo que quiere decir ser un país emergente. Yo diría que no es una buena noticia. Porque más que lo hace una agencia que forma parte del mundo de las calificadoras de riesgo, que mide solo estas cosas y es privada. O sea que lo último que habría que festejar es haberse convertido en país emergente, porque aquí ya no queda absolutamente ninguna limitación, traba, control, regulación sobre la entrada y salida especulativa de capital. Porque en general, para los capitales que vienen a invertir, una vez que te demuestran que van a invertir, sobre todo, por ejemplo, en abrir una planta acá, como decía recién, para la industria minera y sacar litio, 400 millones de dólares de inversión, uno ni siquiera le aplica controles, porque vienen y compran trabajo o compran activos físicos. Porque no se pueden ir de un día para el otro. A nosotros no les importa si es país emergente o de frontera. Tercer punto, reducción salarial. Elemento clave de cualquier programa neoliberal. Hay que bajar los salarios en términos de poder adquisitivo interno y sobre todo los salarios en dólares. Porque para el neoliberalismo en general y para la teoría marginalista, el marco conceptual, los salarios elevados son problemáticos para los países porque reducen la rentabilidad de las empresas y además reducen la competitividad de la economía. O sea que una economía con salarios altos genera baja rentabilidad empresarial y genera baja competitividad para el país. O sea que es un efecto buscado, deseado y constitutivo de la reducción salarial, que a veces se presenta con el eufemismo de flexibilización del mercado de trabajo. Cuando se habla de flexibilización del mercado de trabajo, lo que hay que entender es reducción salarial. Obviamente que los elementos que componen la flexibilización del mercado de trabajo, que muchas veces son elementos que hacen a la normativa o al marco legal que rige las relaciones laborales, pero siempre desembocan en caída del salario. Siempre, necesariamente. Por ejemplo, reducir las licencias, reducir el tiempo de vacaciones o fragmentarlo, bajar las indemnizaciones. Comprendamos que esos son elementos de una flexibilización laboral. Pero eso es en realidad una reducción de salario, porque las indemnizaciones son parte también del salario, lo que te pagan como salario una vez que te despiden. O sea que siempre hay reducción salarial. ¿Qué ventaja traería esto? Que liberaría mayor rentabilidad para las empresas y cree esta teoría económica que el motor de crecimiento económico es una alta rentabilidad porque la inversión resulta de un contexto, una situación de elevada ganancia, de elevada rentabilidad. Entonces siempre aparece la reducción salarial. Como vengo haciendo un poco el paralelismo, durante nuestro gobierno hacíamos lo contrario, en términos de apertura importadora, en términos de desregulación financiera y en términos de reducción salarial. Nosotros creemos, por motivos teóricos, que eso es lo que yo vine a explicar a Catamarca en 2008, que los salarios altos no son malos para una economía y que además salarios elevados no son sinónimos ni de baja competitividad ni de baja rentabilidad empresarial. Lo explico en términos conceptuales, porque desde mi perspectiva teórica, el salario no es solo un elemento del costo de la empresa, es también una fuente de demanda, de consumo. Y como desde mi punto de vista teórico, el motor del crecimiento económico es la demanda,
dicho de una forma más sencilla, si no hay demanda, a nadie le interesa producir, que es un poco una situación que se está creando hoy. Entonces, el motor del crecimiento, el motor de la inversión es la demanda. O sea, yo no invierto si no tengo perspectiva de poder colocar esa producción adicional en el mercado. Es decir, que no solo tiene que haber demanda, sino una perspectiva de crecimiento de la demanda. Por eso nosotros entendemos que los salarios elevados son un motor del crecimiento económico. Tasa de interés alta. Cuarto elemento. Cuarto elemento de un programa neoliberal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber tasa de interés alta desde el punto de vista conceptual? Tiene que haber una tasa de interés elevada porque fomenta el ahorro. Y como tanto desde los salarios como de la cuestión de la tasa de interés son la teoría neoliberal, neoclásica, es ofertista, lo que piensa es que para que haya inversión debe haber alta rentabilidad pero mucho ahorro, que el ahorro produce la inversión. Mi teoría económica, que es la contraria, dice que es al revés, que la inversión produce el ahorro. Que cuanto más demanda hay, más se invierte. Y que la inversión mayor, por la ecuación económica, macroeconómica básica, es necesariamente igual al ahorro. Esto ya es un poquito más técnico. Por eso nosotros teníamos una política de tasa de interés baja. Pensando que la tasa de interés baja fomenta la inversión directamente porque facilita el fondeo y fomenta el consumo. Ajuste fiscal. Quinto elemento de todo programa neoliberal. Reducción del gasto público. ¿Por qué, desde el punto de vista conceptual, el neoliberalismo plantea que hay que reducir el gasto público? Porque para ellos el gasto público desplaza, particularmente en el terreno de la inversión pública, al gasto y la inversión privada. Hoy están diciendo esto mismo. Es decir, que cuanto más grande es el Estado, más chico es el mercado. Esto en términos teóricos, porque hay por acá algún economista, se llama crowding out, que es un fenómeno, inventó viene de afuera el concepto, creo. Básicamente quiere decir que cuando, ¿por qué? Porque piensan que el limitante es el ahorro. Entonces, si el Estado se agranda por encima de cierto nivel, toma crédito. Al tomar crédito, toma el crédito disponible de ese ahorro. Entonces va a haber menos inversión privada y menos actividad privada al haber actividad pública. Nosotros creemos lo contrario. Y esto, como casi todas las cosas que planteé, están en esa tesis de doctorado que voy a presentar, porque claramente era la discusión de Keynes con los neoclásicos, diciéndole, por todas estas políticas ustedes generaron una crisis, que fue la crisis del 30. Que para Keynes fue producto de aplicar un plan como el que está aplicando ahora Macri. Entonces Keynes decía que había que proteger la industria local, que había que regular las finanzas internacionales, que había que tener una economía de salarios elevados, que había que tener una tasa de interés relativamente baja. En el caso de Keynes decía que la tasa de interés competía con la rentabilidad, con la tasa de ganancia. Entonces, si la tasa de interés era muy alta, las inversiones se iban al mundo financiero, no a la inversión productiva. Y que había que favorecer en situaciones de estancamiento o en general para producir crecimiento económico, que el gasto público, la inversión pública